No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí. Sí, sí se va. Bueno, obviamente siempre hay espacio para que tengamos una conversación sobre lo que está pasando, pero por lo general creo yo que una de las cosas que se ve y que se ve muchas veces cuando se hacen análisis de coyuntura es que solo se ve el producto, pero no se ve la técnica. Entonces, cuando solo se ve el producto, caemos a situaciones en las que no entendemos exactamente por qué se dice lo que se dice, o no tenemos claridad de para qué se utiliza, o no tenemos absoluta certeza de que sea veraz lo que se está diciendo. Entonces, hoy me gustaría como tratar un poco de dónde viene esta técnica, en qué consiste esta técnica, para qué se utiliza, y después con gusto el resto del espacio podemos utilizarlo para discutir temas que ustedes consideren importantes para el módulo en términos más generales, ¿verdad? Entonces, tengo una agenda que les invito en cualquier momento a interrumpirme, a expresar dudas, a expresar cosas que se quieran expandir o cosas que se quieran clarificar en cualquier momento, porque creo que así va a ser mejor la dinámica, ¿verdad? Igual, el hecho de que sea virtual no significa que no podamos participar y que no significa que no podamos expresar dudas que se tengan al momento que vamos haciendo este proceso, ¿verdad? Entonces, son 4 puntos. Primero, ¿de dónde viene esta técnica de análisis de coyuntura? ¿Por qué estamos hablando específicamente de la realidad? ¿Qué es exactamente la realidad y cómo la entendemos? ¿Cómo conocemos la realidad y cómo nos relacionamos con esta? El primer antecedente que existe en el mundo de un análisis de coyuntura, que es el brumario, el 18 brumario de Luis Bonaparte, que ya les contaré qué es, y finalmente, qué componentes comprenden un análisis de coyuntura y normalmente cómo se hace, ¿verdad? En qué técnica se hace. Entonces, el primer foco de conversación es esta idea de, bueno, si es algo que realmente se puede hacer, ¿verdad? Esto de análisis de coyuntura, si es algo real, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas que les invito a que respondamos, ¿verdad? Si alguien quiere responder, por favor, activa su micrófono y responde. Primero, si alguien sabe qué es un análisis de coyuntura, quizás sabe quién los hace. No sé, en su experiencia, quién hace análisis de coyuntura. Si han visto que alguien lo haga y quién han visto que hagan este tipo de análisis. Vamos, vamos, solo escucha una paca de Enon a ella rodar. Si quieren, podría ir yo de manera bien autoritaria, ir diciendo quién responde, o como ustedes quieran, ¿verdad? Vamos, hablen. Han hecho análisis de coyuntura en algunos espacios. Yo creo que el movimiento estudiantil se hace mucho. Que nos comenten. A ver, grupos organizados. Ahí hay una respuesta. ¿Alguien más? Esto de grupos organizados me parece bien interesante, ¿verdad? Yo le puedo decir por qué. Partidos políticos. Muy bien. Mujeres trans, lo he hecho. Ok. ¿Ustedes creen que hay gente todos los días haciendo análisis de coyuntura? Todos los días. Bueno, y ¿quién creen, o sea, a nivel de, ya hablamos de organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo se hace el análisis? ¿Quiénes han participado en un análisis de coyuntura? ¿Cómo se hace ese proceso? Si han participado. ¿Ok? Esto del cómo es de repente lo más complejo, ¿verdad?
pero quizá la pregunta que abre esto es ¿para qué? ¿Para qué hacer análisis de coyuntura? Ahí hay una buena respuesta tomando datos relevantes actuales. Hay un análisis de coyuntura para que vayamos ordenando un poco la discusión. Hay un análisis de coyuntura que ocurre todos los días a las 7 de la mañana. Hay como 7 análisis de coyuntura que ocurren todos los días a las 7 de la mañana. ¿Cuál será? Es televisado. Los foros, sí, los foros en las noticieras. Exactamente. Para darles un ejemplo del día de hoy, ¿verdad? Hoy estaba este foro en frente a frente, ¿verdad? Y la pregunta que se querían responder era, ¿cuál cree usted que será el tono de las próximas elecciones? La elección primaria y elección general, ¿verdad? Y ahí podemos ver quiénes están haciendo análisis de coyuntura, ¿verdad? Hay una organización de sociedad civil, en la ACJ está Marvin Ponce, y hay otro tipo que no estoy absolutamente seguro de quién es, porque no vi todo el foro. Pero pareciera que cuando uno ve a Marvin Ponce, y justo alguien que se está burlando ahí de Marvin Ponce, justamente de Marvin Ponce quiere hablar, es que pareciera que el análisis de coyuntura se hace al chile, ¿verdad? Pareciera que se invita a Marvin Ponce y Marvin Ponce se levanta y va al foro y Marvin viene y dice, no, vamos a encontrar lo que nos hemos encontrado siempre, ¿verdad? Vamos a pasar por tal cosa. El presidente se va a reelegir o no se va a reelegir. Ricardo Álvarez va a ir preso. O sea, pareciese siempre que el análisis de coyuntura se hace a partir de lo que la gente cree, ¿verdad? Entonces, justamente los foros televisivos responden a esa estructura, ¿verdad? Por lo general, siempre hay en los foros una persona que es del partido de gobierno, una persona que es de oposición, una persona que es de sociedad civil, y siempre se quiere como demostrar que hay participación de diferentes actores en los foros, porque se interpreta que lo que se va a hacer en los foros es que se va a ir a dar su opinión, ¿verdad? Que viene esta persona y hace su opinión. Sí, al de ACJ sí lo conocía, el tercero es que no conozco, pero a este tipo, que no sé quién es. Ahí pero estos foros, por ejemplo, son como un buen reflejo de lo que es normalmente un análisis de coyuntura, ¿verdad? Tanto en espacios televisivos como en espacios también políticos, espacios organizativos, espacios de sociedad civil. Por lo general, un análisis de coyuntura es llevar a una persona y esta persona llega a un espacio y habla durante 10, 20 minutos, 2 horas, puede ser, y dice qué va a pasar, ¿verdad? Se ve como una actividad de hechicería casi. Y cuando las personas se meten en política, si ustedes consideran que están en política, de repente les pasa una situación que ocurre de manera bastante frecuente, que a la gente se le pregunta qué piensa, ¿verdad? A mí constantemente se me pregunta qué pienso que va a pasar, ¿verdad? Justamente porque la gente asume que si uno está en política, se convierte en hechicero también y sabe qué va a pasar, ¿verdad? Y también se considera que es como una responsabilidad tener un análisis de cada cosa, ¿verdad? Entonces, se le para a alguien en la calle a uno y le pregunta si cree que la vacuna rusa se va a poder ejecutar en Honduras o no, ¿verdad? Y lo que uno pareciera que tiene que hacer es dar su opinión, entonces, justo lo que dice Daniel es que el análisis se puede hacer desde la subjetividad o se puede hacer con cierto nivel de objetividad, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto este video, pero lo voy a poner para que veamos este audio. Voy a ver si tengo bien habilitado esto para que funcione. A ver. No sé si
escuchan el video. No se escucha porque quizás tenés que ponerle cuando compartas en la pantalla, tenés que ponerle abajo compartir el audio de la No computadora. carga, parece. A ver, vamos a... Ah, ok. Ya lo puse. A ver. Veamos. Veamos de nuevo. Y yo termino diciendo esto, presidente, gracias por el espacio. Se oye duro, pero bueno, estamos en un ambiente de mucha confianza. Pero es lo que yo pienso. La gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia. No, que a mí se me murió un pariente, no, que hubo 2.800 muertos, 3.000 muertos. La gente no va a votar por eso. La gente va a ir a votar cuánto tiene en la bolsa, si tiene o no tiene comida en la casa, si tiene o no tiene ingresos, si tiene o no tiene trabajo. Eso es lo que va a mover a la gente a votar en las próximas elecciones. Es más, ni siquiera por el tema de corrupción, porque muchos andan acobardados por ese tema. Ay, es que ni siquiera por eso va a ir a votar la gente, va a ir a votar por el tema económico. A ver, entonces, este video, cuando salió este video, no sé si recuerdan, hubo una gran controversia, Valdía fue a frente y se tuvo que defender por lo que había dicho, y alguien lo llamó, creo que lo llamó Hugo Noé Pino, y le dice, usted es una persona desagradable por estar diciendo eso, y en algún momento, exactamente lo que dice Daniel, ¿verdad? En algún momento Eval viene y dice, yo solo estaba diciendo lo que pensaba, pero no es cierto, no es cierto. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Que a diferencia de cuando uno ve a Marvin Ponce, que Marvin Ponce ahí está haciendo un análisis subjetivo, justamente, él está diciendo lo que piensa, Eval acá no está diciendo lo que piensa, ¿verdad? Eval está diciendo acá lo que sabe, que es de repente lo más tétrico de ese análisis, ¿verdad? Eval tiene resultados de encuestas de percepción que le dicen claramente que a la gente no le interesa la corrupción. Y eso lo vemos en cualquier sondeo de opinión pública. A la gente lo que le interesa es la pobreza. Entonces, si toda la gente tuviera ingresos en Honduras, seguramente a nadie le interesaría la corrupción, ¿verdad? O sea, es tan minúsculo el tema de corrupción, a pesar de que mediáticamente pareciera relevante, que Eval Díaz tiene el exceso de poder decir en una reunión con sus compañeros de partido de que a la gente no le interesa la corrupción. Está tan consciente, tiene tanta claridad de los datos que tiene disponibles, que puede afrontar y decir eso. O sea, ustedes roben, porque en el gran esquema de las cosas no importa. No importa en el sentido de que por evidencia sabemos que a la gente lo que le interesa es comer, ¿verdad? Y si ustedes les dan de comer, van a ir a votar por ustedes, a pesar de que ustedes roben y demás. Entonces, este tipo de análisis, o este ejemplo de Eval en particular, demuestra que es posible decir cosas no solo a partir de lo que la gente piensa, sino a partir de cierta evidencia. Esa evidencia, por supuesto, tiene un pecado de origen, ¿verdad? Que ese pecado es el pecado ideológico, si le queremos llamar así. Entonces, justamente a eso es lo que vamos a tratar de discutir ahora, ¿verdad? La realidad. ¿Cómo conocemos la realidad, verdad? ¿Cómo nos podríamos acercar a hacer análisis si al final los análisis los hacen las personas, verdad? Justamente cuando se diseñan los foros televisivos, se diseñan en función de que viene una persona que puede ser de oposición, viene una persona que es de gobierno,
con la idea de que estas personas, como son distintas, piensan distintas, se van a encontrar en ese espacio y van a encontrar siempre puntos distintos del mismo fenómeno, ¿verdad? O sea, el presidente se reelige, una persona de oposición lo va a interpretar de otra manera, una persona de gobierno lo va a interpretar de una forma positiva, etc. Entonces se piensa que todo surge de la subjetividad, ¿verdad? La mejor forma de comprender la subjetividad parte del análisis marxista de la realidad, ¿verdad? O sea, no hay una mejor categoría para entender la subjetividad que la categoría marxista, ¿verdad? Y esta categoría de análisis se llama ideología. Entonces, vuelvo con algunas preguntas motivadoras, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que es, o sea, cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? ¿Cómo podemos saber que algo que sabemos es cierto? Les invito a contestar cualquiera de estas preguntas. La segunda pregunta es, ¿nuestra experiencia subjetiva está libre de errores? O sea, ¿podemos subjetivamente no cometer errores? Y finalmente, que de repente es la más interesante, es, ¿tenemos libertad de actuar? ¿O siempre estamos determinados por nuestro contexto? ¿Quién quisiera responder alguna de estas preguntas? Hay una manera de decirlo también, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con los desaparecidos en México. Estaba en un espacio y decían, pero bueno, ¿cómo identificamos los patrones o las diferentes cosas que, que se dan con las personas desaparecidas? ¿Y qué es lo que ellos viven antes de que los asesinen? Entonces, algo muy interesante que dicen aquí es meter el cuerpo en el fenómeno, es decir, ir al lugar donde se dan estas cuestiones o a dar un análisis o una investigación, perdón, de la manera más cercana. Podría ser también. Claro, yo me puedo acercar al fenómeno y yo acercándome al fenómeno, diría yo que lo conozco mejor, ¿verdad? O sea, seguramente alguien que vive en Honduras conoce mejor Honduras que alguien que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, bajo esa lógica, ¿ustedes no creen también de que una persona que vive un fenómeno, que lo experimenta todos los días, también lo ve distinto que una persona que no? Y si es así, ¿por qué? Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Russell, solo te quisiera leer algunos comentarios que pusieron acá con respecto a tu primera pregunta. Daniel Correa menciona que ese es un análisis subjetivo, pero claro, para ellos es una meta. Para analizar este fragmento es de mucha ayuda el análisis de discurso. Quizá podemos acertar analizando patrones, tener la certeza comparando los procesos. Marisela Perdomo pregunta si la ética tiene algo que ver. Brady Flores comenta fundamentando respuestas en base a la verdad. Y Adi Daniel Rodas, o ser el fenómeno, dice. Claro. Bueno, esto de que es un análisis subjetivo, o sea, está bien, ¿verdad? Es una conclusión válida. Pero hay una conclusión en esa dimensión de lo subjetivo que es compleja, ¿verdad? Y eso es lo que nos queremos enfrentar ahora, ¿verdad? Brady dice que casi no me escucha. Yo estoy hablando casi lo más fuerte que puedo, pero si el resto también tiene este problema, puedo empezar a gritar un poco y quizás mejora. Voy a tratar de acercarme un poco a la computadora y quizás así mejora. Pero lo que les quería decir es, la subjetividad se refiere a que surge el análisis, surge la palabra, surge la expresión a partir de lo que una persona piensa, ¿verdad?
la subjetividad viene justo de sujeto, ¿verdad? La raíz es sujeto. El problema es que toda la gente es sujeto, ¿verdad? Alguien escribía ahí que una opción para conocer la verdad es ser fenómeno, ¿verdad? Pero la persona nunca es fenómeno, siempre es sujeta, ¿verdad? Y es porque está sujetada por el fenómeno. Eso ya vamos a ver exactamente por qué, ¿verdad? Y este gran problema de Génesis, el problema del ser humano, tiene que ver con la condición llamada ideología, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño video sobre esto, que trata sobre qué es la ideología, ¿verdad? Y trata como de descubrir cómo normalmente pensamos en ideología y qué es ideología, ¿verdad? Vamos a ver este video solo, y a partir de eso vamos a tener una mayor profundidad de este tema. Of 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts.
It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Ok, entonces, ahí le voy a pasar la película para que la vean después, es súper interesante. Pero lo que viene y quiere profundizar Zizek ahí es una cosa que va más allá de lo que normalmente entendemos como ideología, ¿verdad? Normalmente pensamos que la ideología es el partido político al que yo pertenezco, las opiniones que yo tengo sobre ciertos temas, sobre el género, sobre la raza, sobre la autoridad, y que pensamos que ese conjunto de valores determina lo que conocemos como ideología, ¿verdad? Y esa ideología de alguna forma es algo que nosotros cargamos como un objeto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente considera que tiene una ideología? Se ve a sí misma como poseedora de algo. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una valla que había cuando uno regresaba de Valle de Ángeles a Tegucigalpa. Había un letrero ahí de acción poética que decía, mi ideología no importa si buena o mala, pero mía, ¿verdad? Una cosa así decía. Yo odiaba esa pinche valla, pero lo que quería decir esta valla era, yo poseo algo, yo poseo mi ideología es algo que yo he elegido, algo que yo me he asido, el cual yo poseo y sostengo, ¿verdad? Y se piensa entonces que despojarse de la ideología es soltar algo. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Y el video lo que quiere decir de Zizek es que no es que yo tenga algo que nuble mi vista, ¿verdad? No es que yo tenga una convicción que me haga pensar y ver las cosas no como son, sino que yo en sí mismo, por ser persona, por ser sujeto, por ser sujeta también, por ser ser humano, estoy sujetado a lo que me rodea. O sea, yo nunca veo las cosas como son, sino que veo las cosas a partir de mi subjetividad. No hay nada en mí que sea objetivo, ¿verdad? Y frente a esa situación de que no hay nada en mí que sea objetivo, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, ha sido configurado por cómo lo interpreto, ¿verdad? O sea, siempre hay un marco de interpretación en lo que me rodea. Voy a tratar de hacer un ejercicio para que se entienda esto, antes de profundizar en específicamente la técnica, ¿verdad? Entonces, si yo les hago la pregunta de qué ven en esa foto, ¿qué responderían en una palabra? Bosque. El bosque. ¿Otra palabra? Vida.
vida, Naturaleza. naturaleza, muy bien, electricidad, visual, Árboles. árboles. Esta situación en la que estamos ahora, tranquilidad, en que se está describiendo una fotografía, ¿verdad? Se está describiendo una imagen. Si ustedes se dan cuenta, no habría una forma de describir esta imagen sin entender el resto de las cosas que la rodean. Alguien dice, ve un árbol que fue talado, ¿verdad? O sea, ustedes piensen en algún momento de esta forma. Yo para entender qué es un árbol, tengo que entender qué es un bosque, tengo que entender qué es la naturaleza, tengo que entender qué es una hoja, qué es un tallo, qué es la tierra, qué es el aire. O sea, yo no puedo entender una sola cosa. Tengo que entender todo. Entonces, la forma en que yo me relaciono con lo que existe se relaciona en estructuralismo, se relaciona en una estructura, ¿verdad? O sea, yo para entender una cosa tengo que entender toda su estructura. Y a eso lo que se quiere decir con esto en particular es, yo para entender algo, en el momento que lo entiendo, he tenido que entender todo lo que compone la estructura. Esta situación estructural es la que genera ideología, ¿verdad? Entonces, no voy a profundizar demasiado en esto, pero una forma de entender la ideología es a partir de ciertos criterios, ¿verdad? Entonces, esta teoría del estructuralismo dice, esta teoría del estructuralismo viene de la lingüística. Entonces, decía una persona que hizo revisión del lenguaje egipcio, como en los años 1800, voy a buscar exactamente cuál fue el autor, pero resulta que este autor viene y establece en un momento que todas las palabras que existen en el lenguaje egipcio son las mismas o contienen las mismas raíces de las palabras que existen en el idioma latín, ¿verdad? Y a partir de esa conclusión dice, todos los idiomas, sin importar qué idioma sea, tienen estructuras, o sea, tienen estructuras comunes, o sea, tienen vocales, tienen consonantes, tienen alfabetos, o sea, tienen como una estructura común, ¿verdad? Y esa estructura es lo que le permite a una persona que quiera aprender ruso, sabiendo solo español, ¿verdad? Aprender inglés sabiendo solo español, aprender indio sabiendo solo español, ¿verdad? Ese lenguaje común lo que refiere es que para que las personas piensan, necesitan una estructura. Esta es una de las conclusiones básicas, ¿verdad? de la ciencia. La ciencia dice, no es posible el pensamiento sin el lenguaje, ¿verdad? Yo necesito lenguaje para pensar. Pero cuando yo tengo lenguaje, también tengo todo el idioma. O sea, yo no solo tengo la palabra luz, sino que tengo la palabra naturaleza, árbol, demás. Bueno, entonces, ¿cómo se condiciona esta estructura? La gente lo ha estudiado a partir de cómo se condiciona a partir del lenguaje y también cómo se condiciona también a partir de las clases sociales, que esa fue la contribución de Marx, ¿verdad? Marx viene y dice, en la sociedad hay algo que determina cómo piensan las personas y en qué piensan. Y esa determinación de por qué la gente piensa lo que piensa, le llama Marx clases sociales. Entonces, a partir de esta contribución de Marx, que Marx viene y plantea, en la sociedad hay algo que le da estructura a la sociedad, es que tenemos la ciencia moderna, ¿verdad? Tenemos la ciencia social moderna, al menos. Entonces, ¿qué es lo que viene y dice Marx? ¿Qué será lo más importante
sé que hay una conversación en el chat, la estoy leyendo, pero no quiero hablar demasiado de lingüística, pero ¿qué será lo más importante en una sociedad? Lo más importante. Ahí está, Diana dice la relación de las personas respecto a los medios de producción. Diana se fue a la mera conclusión, ¿verdad? Pero eso es como la consecuencia, ¿verdad? Pero para que una sociedad sobreviva, ¿qué es lo que necesita? Alimentación y reproducirse. Exactamente, justamente eso. Necesita reproducirse, ¿verdad? Necesita reproducirse. Necesita que sus medios materiales estén ahí para que se sostenga, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Daniela hace un momento, Diana lo dijo, la relación de las personas en ese proceso de producción es lo que les da la conciencia social, diría Marx. Entonces, si yo soy empleado, si yo soy dueño de una empresa, mi condición social es lo que va a determinar cómo me posiciono yo y qué pienso, ¿verdad? Inclusive, ustedes lo pueden observar, ¿verdad? A partir de cómo se autodefinen las personas, ¿verdad? Justamente cuando me escribieron y me invitó Jennifer a participar, recuerdo que la primera respuesta que yo le di es: necesitas que te envíe mi CV, ¿verdad? Mi carta, mi hoja de vida. Porque normalmente, cuando yo interactúo con alguien, interactúo siempre en función de mi trabajo, ¿verdad? Inclusive la gente piensa en mí o piensa en sí misma a partir de su trabajo, ¿verdad? La gente cuando piensa qué quiere ser, cuando es niña o cuando es niño, piensa en que quiere ser doctor o doctora, piensa en que quiere ser ingeniera, etcétera, y piensa en función de qué rol va a desempeñar productivo en una sociedad, ¿verdad? Y es porque, diría Marx, que el trabajo es lo único que como seres humanos no compartimos con los animales, ¿verdad? El trabajo es la única función eminentemente humana, eminentemente creativa, ¿verdad? Entonces, esa estructura de producción, la estructura que dice cuál es el valor social de cada persona en función de su producción y su rol en la producción, genera otras superestructuras ideológicas, ¿verdad? Superestructuras ideológicas como la religión, por ejemplo, la religión ortodoxa, católica, cristiana. En muchos casos habla de los votos de la pobreza en relación a que se establece la pobreza como un mal necesario, ¿verdad? Que acerca a los sacramentos cristianos, ¿verdad? Acerca a la vida inspirada en Cristo. Entonces, el mundo es, de cierto modo, diría Marx, no porque se haya decidido en función de las decisiones que se han tomado al momento de formular leyes o al momento de determinar gustos o medios de comunicación o modas, sino a partir de la estructura productiva, ¿verdad? Entonces, Marx, cuando se hace la pregunta de por qué la esclavitud era legal, no se la hace en función de la legalidad, sino que se dice la forma en que se producía dependía de esclavos. Entonces, obviamente iba a ser legal, ¿verdad? ¿Por qué la explotación en este momento es legal? O sea, la explotación en el sentido de que alguien nos quita nuestro trabajo y se queda con las ganancias de nuestro trabajo, es simplemente porque esa es la estructura productiva, ¿verdad? Esa situación estética, legal, política, Marx le llama superestructura, ¿verdad? Que es la forma en que caminamos, las cosas que nos gustan, si tomamos el café con azúcar o no, eso tiene que ver específicamente con la superestructura, ¿verdad? Hay una estética de la gente rica, hay una estética de la gente trabajadora, y una persona que trabaja en Zara vendiendo ropa, desarrolla una estética como una estética más similar a la de una persona rica
que a una persona que limpia pisos en el mall, que gana casi lo mismo que ellos, a pesar de que tengan una situación material similar, ¿verdad? Y eso se refiere a que hay una superestructura, ¿verdad?, que determinan esos gustos. Bueno, entonces, ¿qué hace Marx a partir de esta conclusión ideológica? Escribe durante la Segunda República de Francia, a partir de la Revolución Francesa, hay el proceso de revolución, se genera una república y viene Bonaparte, es elegido como representante después de ese proceso de revolución y se queda como monarca, y después se vuelve a conjurar una república. El sobrino de Bonaparte es elegido como primer presidente de esta república y después de eso hace un golpe de estado y se queda como emperador, ¿verdad?, como rey. Entonces, Marx en esta serie de cartas que escribe durante el periodo de 1848 a 1851 explica la situación de lo que está ocurriendo, ¿verdad? En este proceso en que Marx está describiendo la situación, de alguna forma Marx también como que diseña la cura de este problema ideológico, ¿verdad? Volviendo al ejemplo del bosque, ¿verdad? Un ejemplo que normalmente se hace cuando se habla de la ciencia, es que se hace esta pregunta, ¿verdad? Y esta es una pregunta, no es capciosa, ¿verdad?, pero es una pregunta que muchas veces se hace. Digamos, si un árbol se cae en una isla donde no hay ningún ser humano para escucharla, ¿ese árbol hace ruido o no hace ruido? ¿Sí? Si tuvieran que responder sí o no en el chat, ¿qué pensarían? A ver, ahí depende de la perspectiva. Otra persona dice que sí, una parte de personas dicen que sí. Bueno, esa pregunta a veces tiene, y ahí tiene algo de razón lo que dice Daniel, ¿verdad? En ese sentido de que depende de la perspectiva con qué ciencia lo quiero abordar, ¿verdad? Pero la manera en que yo respondo, o sea, si yo quiero responderlo de manera existencial, puedo hacer todo esto, ¿verdad? De si existe el mundo, si yo existo, si el árbol existe, si el ruido existe, demás. Pero, exactamente, Daniel ha tenido la respuesta correcta. Hay un ruido. Solo si alguien lo escucha. Esa es la respuesta. Hay ruido solo si alguien lo escucha. Porque el ruido es una experiencia subjetiva. Lo que hay cuando hay un impacto, lo que existe es una vibración de ondas que generan frecuencias. Entonces, yo solo lo escucho si tengo aparato auditivo, ¿verdad? Si subjetivamente lo puedo escuchar. Bueno, esa respuesta es la cura, ¿verdad? Esa cura se llama ciencia, ¿verdad? Si la enfermedad es la ideología, la cura de esta situación es tener ciencia, ¿verdad? Y claro, somos antropocéntricos porque también somos personas, ¿verdad? Entonces, lo experimentamos como personas. El caso es que para medir las cosas, para entender las cosas, utilizamos ciencia, ¿verdad? La ciencia es la manera en que tratamos de meternos y entender lo que nos rodea, ¿verdad? La ciencia es la forma en que el ser humano se adueña del mundo, ¿verdad? Justamente por eso es una actividad humana. Entonces, yo no voy a pensar demasiado en esto, pero lo que hace Marx en su momento, cuando hace este 18 brumario de Luis Bonaparte,
es que analiza esta serie de comportamientos y viene y compara su obra con la obra de otros dos historiadores que habían estudiado a la fecha. Entonces, en este pequeño párrafo, Marx lo que trata de decir es, hay algunos autores, ¿verdad? Hay algunos autores que han escrito anteriormente, pero describen esta situación en dos vías que me parecen incorrectas, ¿verdad? Uno describe el golpe de Estado como si un rayo, lo dice así, dice, como si un rayo cayese de un cielo sereno, ¿verdad? Como que esta persona un día se levantó, Bonaparte, y decidió dar golpe de Estado y quedarse como emperador, ¿verdad? Como si este individuo habría decidido tomar esta acción, ¿verdad? Y le atribuye un poder personal que no tiene paralelo, ¿verdad? O sea, esta persona viene y decidió hacer de nuevo un imperio a Francia, ¿verdad? Hacer de nuevo Francia un reinado. Sin ninguna inspiración, ¿verdad? Él mismo decidió esto. Y el otro autor hace un recorrido que simplemente viene y dice, esto pasó porque anteriormente habían pasado cosas similares, ¿verdad? Por eso es que Marx, cuando escribe este libro, da esta frase icónica, ¿verdad? Que dice, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa, ¿verdad? Porque dice, este ha sido el segundo reinado después de una revolución, ¿verdad? Pero lo que hace Marx es que dice, estos autores solo describen la situación primero como diciendo, este fue el acto de una persona que decidió quedarse en el poder, y otra persona solo viene y dice, como esto pasó anteriormente, iba a volver a pasar. Entonces, lo que hace Marx es que introduce una nueva forma de analizar esto, y dice, yo interpreto la historia no como el capricho de una persona, o no como algo que ocurrió, sino como un resultado de las circunstancias y las condiciones que permitieron a alguien hacer algo. Y esas circunstancias y condiciones, para Marx, son la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Marx, en este libro, que ni siquiera era libro cuando originalmente lo hizo, da una forma de analizar la realidad, ¿verdad? Y da parámetros sobre cómo analizar la realidad. ¿Qué hace en este libro? Formula una serie de supuestos bajo los cuales podemos conocer la realidad de manera más objetiva, ¿verdad? Y las describe de la siguiente forma. Se dice, hay lucha de clases porque hay clases sociales, o sea, el mundo está estructurado en relación de cómo las personas producen en una sociedad, y eso hace que las personas tengan metas distintas, y como las personas tienen metas distintas, se van a encontrar, ¿verdad? La persona que es dueño del Arach quiere que sus empleados trabajen cada vez más, ¿verdad? Y que ganen cada vez menos, y que produzcan cada vez más para tener mayores ganancias, ¿verdad? Y la persona que es empleada quiere trabajar cada vez menos, quiere ganar cada vez más. Y esas son metas encontradas, ¿verdad? Son metas que tienen contradicción. Entonces, esa contradicción genera la lucha de clases. Pero la misma lucha de clases también genera contradicciones dentro de las clases sociales, ¿verdad? Cuando los empresarios se dan cuenta de que va a haber una revolución, empiezan a pactar con los partidos revolucionarios, justamente porque anticipan que la lucha de clases va a llegar a un punto que les va a despojar de sus privilegios, y buscan dar concesiones, ¿verdad? Es en el marco de esas concesiones que los movimientos obreros han logrado obtener todos los derechos que tienen ahora, ¿verdad? El derecho a una jornada laboral, el derecho a prestaciones, el derecho a vacaciones, etc. Y esas contradicciones se expresan en el segundo apartado, que es
la correlación de fuerza, ¿verdad? La correlación de fuerza es un elemento que Marx discute bastante en su obra, porque lo que quiere decir es, las cosas no van a pasar cuando yo quiera que pasen, ¿verdad? Van a pasar cuando la correlación de fuerzas cambia, ¿verdad? Cuando el miedo cambie de bando, ¿verdad? Cuando un bando le tenga temor al otro. Cuando hubo la primera revolución de esclavos en Haití, una de las primeras medidas que tomaron los colonizadores fue aumentar la cantidad de europeos viviendo en los países, ¿verdad? Porque lo que se dieron cuenta es que en Haití rebasó tanta la cantidad de esclavos a la cantidad de maestros y de amos que habían en Haití, que fueron despojados de sus propiedades, ¿verdad? Justamente porque hubo un momento en que cambió tanta la correlación de fuerza que ya no podían sostener esa relación. Entonces, como primera medida, después de esa revolución de Haití, fue que se aumentaron las cantidades de personas europeas viviendo en las colonias. Lo otro es la coyuntura. Hay coyunturas específicas que están atadas a temporalidades bastante delimitadas, ¿verdad? Las coyunturas, en el ejemplo de Eval Díaz, más entendibles son las coyunturas electorales, ¿verdad? Las coyunturas electorales nos dicen claramente, este año de elecciones, para el 12 de noviembre hay que presentar inscripción de los candidatos. Significa que desde hoy hasta el 12 de noviembre, si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere ser candidato o candidata para un partido, aún tiene tiempo, ¿verdad? Tiene 12 días en esta coyuntura para lograr ser parte de una fórmula política, ¿verdad? A eso se refieren las coyunturas. Lo otro es los acondicionamientos históricos, ¿verdad? Hay acontecimientos que una vez que se presentan en la historia significan cambios sustantivos en la realidad, ¿verdad? Un ejemplo del golpe de Estado, por ejemplo. El golpe de Estado marca un acontecimiento histórico en la medida en que es imposible regresar al momento anterior, ¿verdad? Una revolución es lo mismo, un proceso de dictadura es lo mismo. Ya no es posible recuperar el momento anterior a partir de ese acontecimiento. Lo otro es la condición estructural, que se refiere a qué condiciones hay subyacentes más allá de las contradicciones de clases en una sociedad, ¿verdad? Marx, cuando habla de por qué Francia tuvo que regresar a ser reinado antes de ser república, lo que dice es, no había suficiente producción en Francia para que la gente pudiera desestimar el reinado. Tuvieron que volver al reinado porque mucha gente tenía que tenían que seguir existiendo el feudalismo, decía Marx, porque no había suficiente tecnología, no había suficientes máquinas para que la gente pudiera comer sin tener una relación con la tierra feudal. Entonces se necesitaba tener esta situación, ¿verdad? Fue hasta que avanzó más la revolución industrial que se pudo tener república. Y la periodización. O sea, los periodos tienen que acabarse, ¿verdad? Tienen que estar delimitados de una forma clara. O sea, una coyuntura no puede ser eterna, ¿verdad? Una coyuntura tiene que acabarse en algún momento. Y esa periodización es lo que permite planificar. Entonces, ¿dónde cabe esta herramienta modernamente, ¿verdad? Antes decíamos, ¿quiénes hacen análisis de coyuntura? Y decíamos estas organizaciones, decíamos sociedad civil, pero bueno, la Embajada de Estados Unidos tiene especialistas haciendo análisis de coyuntura. El COEP tiene 12 especialistas que son sociólogos, economistas, haciéndoles análisis de coyuntura a tiempo completo, ¿verdad? Los partidos políticos de igual forma hacen análisis de coyuntura. Y es porque el análisis de coyuntura sirve para una cosa que no sirve la mayoría de la ciencia moderna, ¿verdad? Y esta es la gran cosa, el gran propósito del análisis de coyuntura, ¿verdad? Que el análisis de coyuntura nos sirve para decir lo que va a pasar
y no para decir lo que ya pasó. Decimos lo que va a pasar. El análisis de coyuntura nos permite decir qué va a pasar. Eso es sumamente valioso, ¿verdad? Y no es solamente valioso en el sentido de ser profético, de decir, Honduras se va a acabar en tal año, ¿verdad? Sino de exhortar. Todos los análisis de coyuntura exhortan a la acción de algún tipo, ¿verdad? Llaman a tomar ciertas medidas para lidiar con esa coyuntura. Entonces, el análisis de coyuntura, que es una aplicación de la ciencia política, que es una aplicación científica, ¿verdad? Técnica, que existen metodologías, que existen diferentes herramientas, tiene como objetivo eliminar la subjetividad de los análisis. Como cuando a uno le preguntan si cree que va a llover, y uno mira al cielo y dice, creo que no. O sea, trata de alguna forma de objetivizar esos análisis, ¿verdad? Trata de despersonificar los análisis. Y para despersonalizar, necesita herramientas, ¿verdad? Necesita herramientas claras para determinar cómo van a ser los desenlaces de una coyuntura. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un análisis? Es elegir el tema que se quiere analizar, definir los hechos que queremos, que son parte de nuestro interés, construir un marco de interpretación y definir qué hacer, ¿verdad? Definir exactamente qué vamos a hacer. Entonces, cuando decimos el tema, es porque los temas que nos interesan tienen que estar debidamente delimitados, ¿verdad? Si nos interesa Honduras, Honduras no es un tema, ¿verdad? Honduras puede ser un tema por su importancia geopolítica, y aún así sería un poco demasiado amplio, ¿verdad? Podría ser un tema en función de sus recursos, de su participación electoral, etc. Entonces tenemos que elegir exactamente un tema y tenemos que definir los objetivos del análisis. Lo otro es identificar qué hechos nos interesan en un análisis, ¿verdad? Qué hechos son relevantes, ¿verdad? Hay que agrupar, clasificar y jerarquizar los hechos, ¿verdad? Es más importante una reunión privada entre dos jefes de estados que un panel internacional de Naciones Unidas, ¿verdad? Hay que jerarquizar todos los hechos y determinar cuáles son los importantes, ¿verdad? Lo otro es que siempre que entendemos siempre que entendemos un fenómeno, tenemos que entenderlo en función de los sujetos que interactúan en el fenómeno. Entonces, hay que entender que si bien las personas tienen o son partes de colectivos, son partes de partidos políticos, son partes de clases sociales, al final son personas. Y las personas tienen sus propios intereses subjetivos, ¿verdad? Entonces, yo, si quiero entender si los banqueros van a dar golpe de Estado, yo no solo puedo decir banqueros en general, ¿verdad? Yo tengo que conocer a las personas, tengo que decir los Rosenthal, tengo que decir los Atala, tengo que poder nombrar las élites que componen ese grupo social y ubicar los tipos de poder que tienen, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga poder político en función de partidos, puede ser que alguien tenga poder económico en capacidades de empresas, de instituciones financieras, de financiamiento, poder militar porque tenga acceso a armas, al uso de las armas, ideológico por sus medios de comunicación, por la religión, etc. O puede ser que tiene poder en función social, ¿verdad? En la función social de movilizar, de actuar mediante redes, etc. Entonces, este marco de interpretación necesita no solo entender el poder de las personas, sino entender las motivaciones, ¿verdad? Anímicamente, o sea, un buen análisis de la coyuntura en este momento sobre la coyuntura electoral en el Partido Liberal parte
de cómo se siente Luis Zelaya. Y subjetivamente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente Gianni Rosenthal después de haber estado en la cárcel? ¿Cómo se siente Carlos Flores ahora que está cada vez más viejo y en su partido lo están mandando a una esquina? Hablar del Partido Libre, por ejemplo, involucra hablar de los sentimientos, ¿verdad? Y también de los sentimientos de las personas a nivel de opinión pública. Y finalmente, es analizar el impacto. Yo determino qué hacer en función del impacto de una coyuntura, ¿verdad? Si yo estoy pensando que Juan Orlando se va a reelegir, en función de ese impacto, yo determino cuál sería mi papel. Entonces, ¿cómo termina un buen análisis de coyuntura? Construyendo escenarios y definiendo qué hacer. Yo sé que me he quedado sin tiempo ya, pero yo quería proponerles, y sin ánimo de ser abusivo con su tiempo, que en el caso en que alguien quisiese, o si ustedes quisiesen hacer un ejercicio de análisis de coyuntura, yo podría compartirles yo les podría compartir una tarea, o podríamos hacer un análisis de coyuntura, porque esto es, ciertamente esto es científico, ¿verdad? Esto es una técnica clara que se puede utilizar, inclusive se puede utilizar para hacer dinero, pero se puede utilizar para tomar decisiones. Entonces, si alguien tiene interés, yo les puedo compartir una tarea, 5 casos distintos, ustedes eligen un análisis de coyuntura que hacer, yo les doy los formatos y les puedo dar retroalimentación, ¿verdad? Para que tengan una experiencia clara sobre cómo hacer análisis de coyuntura.